Muy buenas tardes, esto es Sobre el Tapete. Bienvenidos a Capital Televisión. Recuerda que puedes participar de los temas que vamos a tratar a continuación marcando el 212-4024. También escribiendo tus opiniones, tus apreciaciones y experiencias en nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital. ¿Con qué vamos a empezar? Con el autismo. ¿Qué sabes sobre el autismo? ¿Conoces a gente con esta condición? Sabemos también como sociedad cómo interactuar. En algún momento hemos hablado sobre una obra de teatro que tiene que ver con ese tema, pero hoy vamos a hablar con la doctora Mapi Chávez Cueto. Ella es directora de Alcanzando, quien es una fundación que habla de este tema. Así que si tienes dudas, comentarios, preguntas, recuerda que puedes participar a lo largo de esta siguiente hora aquí en Sobre el Tapete. ¿Cómo estás, Mapi? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme hoy con ustedes aquí. ¿Por qué es tan importante que más personas sepan y se concienticen sobre el autismo en nuestro país? Mira, es importante por dos razones. Por un lado, porque la intervención temprana con niños dentro del espectro del autismo hace una gran diferencia en los resultados que vas a obtener en intervención. Entonces es súper importante poder identificarlos temprano para realizar dicha intervención. Y la otra razón es porque cuanto más sepamos como sociedad, vamos a poder ofrecerles mejores oportunidades educativas y mejores oportunidades de trabajo. Muy bien. Conforme van creciendo. ¿Qué más hacen en la fundación? ¿Cómo así nace? ¿Desde cuándo funciona la fundación? Mira, la fundación se inicia en el año 2008. Se inicia con la idea de realizar intervención temprana e identificación temprana de niños dentro del espectro. Ahora hemos crecido a también realizar intervención dentro de los espacios educativos de los niños, a hacer lo que llamamos inclusión educativa de los niños. También realizamos talleres para padres, para profesionales que están interesados en apoyar a sus niños y si son profesionales a trabajar con ellos, ya sea en espacios educativos o en otros espacios lúdicos. Muy bien, vamos con preguntas en pantalla para ti y nos puedas dar respuesta, consejos sobre ese tema. Recuerda que puedes participar en nuestra línea telefónica 212-4024. Entonces, para quienes todavía no lo tienen muy claro, ¿qué es el autismo? El autismo es un espectro. Agrupa a aquellos niños que presentan dificultades en las áreas de comunicación, de interacción social y de intereses. Es decir, sus intereses son más restringidos que los de la población neurotípica. Pero es un espectro, entonces en ese espectro va a haber niños que están afectados a un nivel y otros que están afectados a un nivel totalmente distinto. ¿Y en eso se denomina como tipos de autismo o no necesariamente? Hay gente que se refiere sí a ellos como tipos de autismo. A mí personalmente me gusta referirme a ellos como dentro de un espectro. Okay. ¿Por qué? Porque conforme realizas intervención con los niños, ese donde se ubican en el espectro puede moverse. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencian el Asperger con el autismo o Asperger? Okay. Anteriormente, los separábamos en dos diagnósticos distintos. Había el diagnóstico de autismo y el diagnóstico de Asperger. Hoy en día, el manual de diagnóstico, el DSM-5, que es el emitido por la Asociación de Psiquiatras americana, los ubica todos dentro del espectro del autismo. La diferencia, si nos guiáramos por el manual anterior, la diferencia sería que los niños dentro del grupo de Asperger no tienen las mismas dificultades de comunicación que los niños con autismo. El niño con autismo va a tener dificultades al desarrollar lenguaje, el niño con Asperger va a tener dificultades al utilizar su lenguaje y al interpretarlo. ¿Te refieres en el momento de comunicación oral o en diferentes aspectos también? En diferentes aspectos, ese es un muy buen punto, porque la gente piensa en comunicación solamente oral. Así es. Pero es también en la comunicación no verbal, gestual. Un niño con Asperger tiene muchísima dificultad leyendo tus facciones faciales e interpretando qué significan. O sea, lo subjetivo no existe mucho en una relación con una persona en condición de autismo. No necesariamente que no exista, se les es difícil leerlo. Es más complicado. Es más complicado, pero puedes enseñarles a leerlo, que es lo fenomenal de intervención con los chicos con Asperger. El grupo de niños con Asperger es fascinante trabajar con ellos
por eso, precisamente porque les puedes enseñar a leer las caras de otras personas, a leer las miradas, a leer la no mirada, y todas esas son cosas que van juntándose y van mejorando su calidad de comunicación social y de interacción social. Ahora, un padre, una madre de familia, ¿desde cuándo se da cuenta que su hijo o hija tiene esta condición? Mira, exactamente desde cuándo se pueden dar cuenta va a variar dependiendo de las dificultades que los niños presenten. Pero es importante saber que con ciertos niños podemos comenzar a mirar desde los 6 meses de edad. Desde los 6 meses puedes comenzar a mirar qué miran, qué no miran, qué movimientos siguen, con qué juegan, cómo juegan con lo que están jugando, y ya más adelante puedes mirar a desarrollo del lenguaje vocal, desarrollo del lenguaje no verbal, puedes mirar a interacción social, pero puedes comenzar a mirar a los 6 meses de edad. ¿Y a qué especialista debería llevarlo si en caso veo este tipo de dificultades o características quizás no tan bajo el estándar, ¿no? Mira, ¿Dónde voy? ¿A dónde acudo? Tu primer punto podría ser recurrir a tu pediatra. Ir a la gran mayoría de los pediatras hoy en día tienen un instrumento inicial. Están capacitados para saber. Capacitados para ellos decirte, ok, referimos al niño a un neurólogo o a un especialista en autismo. Muchos de los niños que nosotros vemos hoy en día, acá específicamente en Lima, nos llegan porque los papás han identificado dificultades en los niños y han investigado, y esas dificultades pueden alinearse de alguna forma con autismo y nos lo traen a nosotros como especialistas para que nosotros los evaluemos y les demos nuestra ¿Cómo una opinión. persona llega a ser especialista en autismo? ¿Es médico? ¿Es psiquiatra? No. Es, no sé, ¿cómo llegas a tener esa especialidad? Mira, puedes llegar por diferentes formas. En el caso particular mío, y eso es algo que justamente conversábamos esta mañana con una de las universidades aquí en Lima, que acá en Lima, acá en Perú, técnicamente, no hay forma de formar un especialista en autismo porque nuestras universidades, tanto nacionales como privadas, no ofrecen una especialidad en autismo. En mi caso en particular, yo empecé como profesora de niños dentro del espectro del autismo. En el tema de la educación. En el tema de la educación, pero porque por suerte en ese momento yo vivía en un país, vivía en Estados Unidos, en la Florida, donde ofrecían la especialidad en autismo. Entonces yo me inscribí en un programa que era para ser profesora de niños dentro del espectro del autismo, y luego hice una maestría también como profesora de niños dentro del espectro del autismo, y más adelante hago un doctorado en la educación y intervención de niños dentro del espectro. ¿Y colegas tuyos también derivan del tema de educación, de docencia a la especialización de autismo, o vienen también por otras ramas? No necesariamente. Psicología. ¿No? Un psicólogo puede especializarse en autismo, también hace el trabajo de psicología primero y luego hace una especialización en autismo. Hay gente que también ha sido patóloga del lenguaje. Los patólogos del lenguaje también se pueden especializar en autismo. Lo que es parte de las terapias del lenguaje, ¿verdad? Lo que es parte de desarrollo de comunicación, como decías, tanto verbal como no verbal. Perfecto. O vocal como no vocal. Muy bien, estamos hablando del autismo. Si quieres saber más, si tienes todavía algunas dudas, marca el 212-4024 o escríbenos a nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema más común que se presenta con el autismo? O el cual las personas les es complicado lidiar, ¿no? Mira, creo que lo que más resalta con familias cuando tienen un niño dentro del espectro del autismo es el tema de comunicación. Esa es la parte que hace las cosas más difíciles, porque al niño, al no poder decirte qué quiere, qué necesita, puede ocasionar otros comportamientos inapropiados. Entonces lloro porque no me entiendes lo que te estoy tratando de decir. Pero una segunda característica que a mí me parece importante, que a veces no le damos la importancia debida, es el tema del juego. Muchos niños dentro del espectro del autismo no juegan apropiadamente, y tenemos que recordar que los niños aprenden jugando. Y eso tiene que ver con el tema de la estimulación, o sea, no se les estimula de una manera adecuada. No, ¿crees que tiene que ver eso o no? Yo pienso que no tiene que ver con estimulación, tiene que ver con que porque tienen las características que los ubica dentro del espectro del autismo, es el tener esas características que los lleva a no jugar apropiadamente. Entonces, ¿qué es jugar apropiadamente? O sea, por ejemplo, si eres una niña y estás jugando a la casita,
tú coges la comida, coges las ollitas y comienzas a cocinar, y lo siguiente que es vas y le vas a servir. Si tienes un hermanito, lo incluyes al hermanito en el juego y lo sientes al hermanito en la mesa a jugar contigo y le das de comer. Y tienes todo un juego. Tienes diferentes componentes a tu juego. Uno de nuestros niños dentro del espectro de repente se queda en cocino o se queda en revuelvo en la ollita y no hay más. Y nos quedamos ahí. Porque no lo conoce. Porque no lo conoce o porque se estanca en ese punto, porque ya no hay la diversificación, no interesa tanto. ¿Y cómo hacemos para que sí logre llevar al siguiente punto, al siguiente paso, al siguiente plan? ¿Cómo hace un padre, cómo hace un hermano o un familiar? Una de las cosas que hacemos nosotros, tanto nosotros directamente como profesionales, como les mostramos a nuestros padres con los que trabajamos qué hacer, es les damos el modelo, ¿no? Y les damos el modelo al niño de qué hacer, nos unimos a su juego y le decimos, ok, ahora estás jugando, me uno a lo que estás haciendo y ahora mira, ya no voy a hacer esto, ahora me voy a mover a darle de comer al osito. Y ya no estoy estancada en cocinando, ahora estoy yendo a comer y lo incentivo al niño a que venga conmigo a hacer esta otra actividad que estoy haciendo. ¿Cuánto conlleva ese incentivo? O sea, lo proponemos hacerlo hoy. ¿En ese momento va a haber una reacción o no necesariamente? ¿Va a demandar una semana? ¿Va a demandar un tiempo más prolongado? ¿Cómo es? Demanda no solamente repetición, pero también demanda intensidad. Entonces no solamente lo hago hoy por 5 minutos, lo hago hoy por 5 minutos en la mañana y por 5 minutos a media mañana. Y se ha generado como un hábito. No solo generado como un hábito, pero teniendo más oportunidades de hacerlo. Y conlleva también hacerlo hoy día y hacerlo mañana y hacerlo el miércoles. Y súper importante, conlleva que si no me funcionó como te traté de ayudar hoy día a hacerlo, mañana trate una forma distinta de ayudarte. De repente cosas pequeñitas como te llevo de la mano conmigo en lugar de simplemente pedirte que vengas. O de repente traigo las cosas donde ti, más cerca, para que no sea tan difícil. Diferentes estrategias. Diferentes estrategias. Esa parte es súper importante, porque no todos los niños aprenden de la misma forma. Entonces, si una estrategia no me funcionó, tratemos otra, ¿no? Entonces, ahí es cuando la intensidad de lo que hacemos es importante. Nosotros siempre hablamos con los papás de que hacer algo 1 o 2 veces por semana no es suficiente para nuestros chicos. Tienes que hacerlo todos los días, múltiples veces al día. En realidad es como con cualquier hijo, pues no es así, es un trabajo constante, ¿no? Sí, vamos con una llamada al 212-4024. Giovanna desde Chorrillos, ¿cómo estás, Giovanna? Buenas tardes, ¿cómo está señora Carolina y doctora? Te escuchamos. Mire, la pregunta que yo quisiera hacer, yo tengo un niñito que tiene 11 años, en el transcurso del tiempo del crecimiento de mi hijito, comenzó siempre teniendo un problema de lenguaje. Yo lo he llevado a distintos especialistas. Él ha pasado incluso en rivalidad y terapias, todo. Pero cuando ha ido creciendo en el tiempo, ha ido desarrollando en algunas actividades y es sociables, pero lo veo siempre que por ratos cuando juega, como que fantasea mucho. Se aísla en su mundo, agarra sus muñecos y juega. Y hay veces, yo le digo, trata de jugar con tu hermanita, aunque su hermana es mujercita y tiene 6 años. Hay veces mi hijito no, como que quiere jugar solamente solito, y hay veces, no mamá, déjame que esté jugando, y como que lo veo que un poco que se aísla. Y cuando se trata de socializar con los demás niñitos, quiere jugar, pero como que también le cuesta trabajo que creo que lo acepten o que jueguen con él. Y no sé si eso tendrá algo que ver con el Asperger, porque cuando una psicóloga lo evaluó me dijo que tiene ciertos rasgos, pero tendrían que hacerles un estudio un poquito más profundo. Ahora, yo quisiera saber que a la edad que tiene mi niño, yo puedo de todas maneras descartar ese tipo de Asperger o autismo. Y tengo que decir algo, ¿no? Que lo bueno de él es que sí sabe relacionarse, hablar con los demás, pero hay momentos como que se aísla un poquito y se sale de foco, o sea, comienza a jugar y como que solamente vive en como un mundo. Muy bien. Muy bien, Giovanna, muy buenas tus preguntas, excelente que te preocupes y que quieras tomar cartas en el asunto. ¿Qué le puedes aconsejar? Giovanna, mira, definitivamente a la edad de tu niño
deberías explorar la opción de una evaluación más profunda, como te decía esta profesional que viste, porque definitivamente es necesario un estudio más profundo, más largo, que te dé luces sobre un posible diagnóstico de Asperger o de autismo. Ciertamente las características que tú mencionas alinean con las dificultades que vemos en los niños dentro del espectro, pero lo correcto sería hacer una evaluación profunda. Ahora, interesante este caso, ¿no? Porque ella mencionaba diferentes problemas de lenguaje, ¿no? Y muchas veces muchas personas, niños y niñas, no son tratadas. Entonces, comparando ese tipo de situaciones, ¿no? Los niños que sí son estimulados, tratados o simplemente guiados, como tú nos has estado aconsejando, a comparación de otros que simplemente no se les da la importancia, ¿cuánto se va diferenciando su desarrollo, su crecimiento? Mira, lo interesante es que los estudios con niños dentro del espectro que están recibiendo y que recibiendo intervención nos muestra que un niño que recibe intervención temprana e intensiva, 56% de los niños que reciben intervención temprana e intensiva van a mostrar avances significativos más adelante, al punto donde no necesitan mayor intervención en su vida como adolescentes y adultos. O sea, avances, hablamos de una comunicación mucho más fluida, mucho más interactiva. Exacto, hablamos de avances de comunicación, avances de interacción social, avances en términos de intereses en diferentes tipos de actividades. Ahora, no podemos obligar a una persona o forzarla a que esté también en constante interacción, volviendo a esta palabra o a esta acción con la gente, ¿no? Porque ella tiene una condición que la pasa bien o se siente tranquila o tranquilo en soledad en algunos momentos, porque había una característica que mencionaba Johanna sobre su hijo, que un momento sí socializaba, pero otro momento que simplemente estaba tranquilo solo, ¿no? Claro. ¿Cómo lidiar también con eso y aceptarlo, no? Claro, y mira, yo pienso que no es distinto al resto de nosotros. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, me comparo con mi hermana, que es una persona 1000 veces más sociable que yo. O sea, yo estoy contenta sábado en la noche en mi casa con mi libro o mi película favorita. Otro interés, otro tipo de intereses. Otro tipo de intereses, ¿no? Entonces yo pienso que esas cosas también son importantes considerar. Así es. Que a veces perdemos visión de eso y decimos, no, es que está dentro del espectro del autismo, entonces quiero que socialice más. Ok, pero quieres que socialice más, pero eso no significa socializa todo el tiempo. Porque te frustras tú como familiar o como padre, y también como generas también un fastidio, ¿no? En tu hijo o tu hija. Absolutamente, como lo generaríamos en cualquier otro niño, cuando tú dices, no tiene que ser la persona más sociable. O por ejemplo, los niños dentro del espectro del autismo presentan dificultades de comer. ¿No? Hay muchos que hay ciertas cosas que les gustan comer, no les gusta ciertas texturas, no les gusta comer, ciertos olores en la comida no les es difícil lidiar con ellos. Entonces, cuando trabajamos estos temas con las familias, le decimos, haz una lista tú de lo que tú como adulto comes y no comes. Tú no comes todo. Así es. Entonces, si tú no comes todo, ¿por qué él tiene que comer todo? Qué excelente, muy buen consejo. Vamos con más preguntas. Estás invitado, recuerda al 212-4024 a llamar y hacer tu comentario sobre el autismo. Hoy estamos aprendiendo más sobre esta condición. ¿El niño autista debe ir a un colegio especial o puede integrarse a un colegio común? Mira, el mejor espacio para todo niño es un espacio inclusivo, donde va a haber una diversidad de individuos, donde no todos van a ser iguales, porque no todos somos iguales. Sí, hay ciertas condiciones que deben estar presentes para que la inclusión educativa sea efectiva y sea beneficiosa tanto para nuestro niño como para el resto de la comunidad en esa aula o en ese colegio. Entonces debemos darle a nuestro niño dentro del espectro ciertas herramientas para poder estar en ese espacio educativo, y también debemos darle al espacio educativo, tanto profesionales como los otros niños que atienden ese espacio educativo, las herramientas y el conocimiento necesario para hacer un espacio efectivo para el niño dentro del espectro. Muy bien, tenemos una nueva llamada ahora desde Independencia. Rubén, buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Una consulta. ¿Aló? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Una consulta. Mi hijito tiene 5 años y yo quisiera saber, mi hijito por ratos
está un poquito así cuando juega, por ratos está un poquito así en las nubes, ¿no? Como que mira un poco mucho al techo, está distraído, yo tengo que pasarle la voz, Rubencito, y ahí un poquito que despierto. Cuando tenía 3 añitos, tenía mucha costumbre de sus juguetes rodearlos sobre él, o sea, los ponía como una barrerita sobre él, todos en línea, todos sus juguetitos los ponía sobre una barrerita. Y yo quisiera que me orientaran o quisiera saber a dónde lo puedo llevar a mi hijo para que me lo evaluaran, ¿no? ¿Por qué consideras que ese tipo de actitud no va con un comportamiento de tu hijo natural? Va. Porque yo cuando lo observo no es mucho de jugar, o sea, cuando juega mucho le gusta tirar las cosas. O sea, agarró por costumbre, juega su juguete, juega un ratito tranquilo, le dan un rato sus juguetitos y los comienza a tirar. Para un lado, para el otro lado, los comienza a tirar, a esparcir sus juguetitos, ¿no? O sea, tiene mucho esa costumbre, ¿no? No es mucho de jugar con los niñitos. Juega un ratito con los niñitos, pero de ir de un momento a otro, comienza a agarrar los juguetitos y a tirarlos. A ver, Rubén, vamos a ver qué te dice Mapi. Rubén, bueno, gracias por llamarnos hoy día para hacer esta consulta. Y mira, yo siempre soy de la idea de que una evaluación no te va a hacer daño. No, si tú tienes alguna duda de que hay algún comportamiento o algunos comportamientos en el desarrollo de tu niño que podrían estar presentando una dificultad, lo mejor es evaluar. Entonces yo buscaría o la guía de tu pediatra, o si tú estás pensando que es algo más relacionado a autismo, ciertamente un espacio como el nuestro, como Alcanzando, provee este tipo de evaluaciones, y lo mejor es realizar la evaluación. Si no hay suficientes características para un diagnóstico, un espacio como el nuestro te lo va a decir. A nosotros, probablemente un 40% de los niños que nos llegan, nosotros terminamos diciéndole a los papás: mira, no tiene suficientes características para un diagnóstico, pero dadas estas 3 dificultades que tienes o estas 5 dificultades que tienes, esto es lo que podrías estar haciendo para apoyar a tu niño. O sea, en igual hay una áreas. asesoría. Igual hay una asesoría, exactamente. Entonces, en peor caso, vas a recibir una asesoría para solucionar esas dificultades que estás viendo. Y si hubiera un diagnóstico, si hubiera suficientes características para un diagnóstico, te podemos decir: mira, hay un diagnóstico y esta es la intervención, algo ya más intensivo, de repente más comprensivo, más integral, que puedes estar haciendo para apoyar el desarrollo de tu niño. Excelente, tenemos más llamadas ahora desde La Molina. Rosemary, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, yo tengo un niño de 12 años, él sí tiene el diagnóstico de síndrome de Asperger, y bueno, desde que le dieron el diagnóstico, él ha tenido terapias de lenguaje, de psicomotricidad, de vínculo con el padre, de juego, o sea, todas las terapias que ha requerido y que me han sugerido, él las ha tenido. Gracias a Dios mi hijo está en un colegio pequeño donde hacen inclusión. Él está en 6º grado y este año aprendió a leer, pero el único detalle que yo tengo con él es que, por ejemplo, él si ve una película, pues se aprende el diálogo total de la película y siempre hasta que lo repite, ¿no? Es la única desventaja que yo tengo con él, porque él sí es un niño bastante sociable, a pesar que en muchos momentos le gusta estar solo, ¿no? Pero es un niño que va a una fiesta y se divierte, comparte, le gusta estar con otros niños de su edad. Pero el único problema, como te digo, es el de que siempre está repitiendo los diálogos que escucha de conversaciones, ya sea la radio, la televisión, una película, de cine, de todo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si es que hay alguna terapia para ayudarlo en ese sentido. Muy bien, excelente. Gracias por contarnos tu experiencia. Y sobre el Asperger, yo he escuchado también que muchas veces las personas con esta condición como que se especializan, por así decirlo, en determinados rubros, ¿no? Por ejemplo, hay una persona con Asperger que se especializa y sabe mucho de aviones, por ejemplo. Lo otro que sabe mucho, no sé, sobre los juegos. En este caso,
Rosemary ha hecho mención de los diálogos, ¿no? O sea, tipo de conversaciones, ¿no? Textuales, ya sea en diferentes medios como la televisión y la radio. ¿Esto podría ser simplemente una característica que hay que aceptar o sí le recomendarías a Rosemary que trate esa característica, ese sentido? Mira, hay, como tú dices, ciertas áreas de interés, muchas veces de nuestros chicos, especialmente cuando estás hablando de Asperger, o en particular cuando estás hablando de Asperger. Así es. Y creo que es importante rescatar dos cosas. Por un lado, ¿qué nos muestra que el hijo de Rosemary pueda ver una película y repetir el diálogo entero más adelante? Nos muestra que tiene una muy buena memoria auditiva, ¿no? Que él esté escuchando algo. Yo pienso en mí, yo jamás me acordaría el diálogo de la película, o sea, mi memoria auditiva es malísima, pero en este caso el hijo de Rosemary tiene una muy buena memoria auditiva, entonces sabemos que tiene esa característica. Ahora, por lo que describe Rosemary, a veces el estar ocupado repitiendo esta película le impide tener una relación social apropiada con sus pares, con su familia, porque está ocupado haciendo esta repetición de la película. Entonces, la idea de intervención con niños como él sería enseñarles y encontrar primeramente una manera en que esta fabulosa memoria auditiva que él tiene pueda ser canalizada en algo que lo ayude a que su vida sea más rica, ¿no? Entonces, pensar en cómo podríamos utilizar esa memoria auditiva para que lo ayudara a socializar más en lugar de a socializar menos. Entonces, ¿podría modificar esa actitud? Podría modificar cómo termina usándola. O sea, el hecho de que él se aprenda esta película de memoria y de ahí la repita y la repita solo, quizás sea algo que no le brinda satisfacción, digamos, social. Es lo que él sabe hacer, quizás porque no sabe qué otra cosa hacer. Porque también yo siento, no sé si me equivoco, que el entorno se puede fastidiar al escuchar tantas veces la misma frase. Sí. Entonces, porque el chico o la persona con esta condición simplemente está repitiendo y no tiene ningún problema, pero el entorno es el que se siente afectado. Exacto, sí. También puede ser es el caso, y eso, o sea, son consideraciones que tener, pero lo importante es recordar que podemos canalizar esto dentro de algo positivo. No se trata de apagar su memoria auditiva y decirle que no puedes memorizarte las películas, está mal. Pero cómo usamos tu memoria auditiva para que te sirva. De repente no sé, se me ocurre cosas que se me ocurren en este ratito. De repente, actuación de teatro es algo que él puede hacer. ¿Por qué? Porque le va a tomar aprender un guión y puede repetirlo en la actuación del viernes, del sábado, del domingo, de la próxima semana. Entonces estamos usando sus habilidades para que él pueda tener... O sea, se puede haber una evolución con esa característica. Absolutamente. Muy bien, tenemos más llamadas. Ahora desde Trujillo, Marilyn, ¿cómo estás? ¿Aló? Marilyn. ¿Aló, me escucha? ¿Cómo estás? Sí, mire, buenas tardes. Yo tengo mis sobrinos que son mellizos y los dos les llevaron a un psicólogo y nos ha dicho que tienen síntomas de autismo, y hay uno que tiene más que el otro, ¿no? Ellos, cuando nosotros le hablamos, no reaccionan al momento que le hablamos. Ellos pasan de frente, si nosotros estamos parados ahí, ellos pasan de frente, corren. Tienen la edad de 2 años y medio ya, y recién nos están entendiendo ya cuál es su nombre. O sea, están bastante, se puede retrasados a otros niños que de 1 año ya tú le hablas, ellos te miran o tratan de algún gesto, comunicarse, ¿no? Y ellos no se comunican con nosotros. Y hay uno de ellos que se siente en el piso y hace movimientos de adelante hacia atrás, lo que nos habían explicado, que no le dejáramos que haga ese tipo de movimientos, que tratemos de distraerlos para que él no repita eso. Pero él no, igual lo sacamos a pasear al parque, lo llevamos de viaje. En el momento que salimos sí está tranquilo, pero ya cuando estamos a casa nuevamente hace lo mismo. Y también no le gusta que su otro hermanito llore. Si su hermanito llora, él grita, se desespera con la bulla, que lloren los niños, que hagan demasiado ruido. Él llora, grita, se desespera. Ahora, lo que yo entiendo es que los dos tienen esa condición, ¿o solo uno? Los dos, sino que uno es más que otro. Y vamos a ver
¿Qué puede comentar Mapi sobre lo que nos cuentas? Mira, Marilyn, yo lo que les recomendaría, tienen ya 2 años y medio, yo lo que les recomendaría es hacer intervención con ellos, es decir, comenzarles a enseñar a los niños aquellas cosas que no están haciendo en estos momentos. Tú das el ejemplo de que uno de los niños se mece hacia adelante y hacia atrás cuando está en casa. Que quizás es un movimiento también medio cliché que siempre se menciona en el tema del autismo, ¿no? Es interesante que lo mencione ella porque en realidad sí, es algo cliché que la gente relaciona con autismo, pero en realidad no se ve tanto como la gente cree. Pero está muy preocupada por ese movimiento. Absolutamente. Y en ese caso, por ejemplo, lo que yo haría es enséñale algo que hacer en casa. Que piensa en 5 juegos que le puedes enseñar en casa que serían incompatibles con mecerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le puedes enseñar a jugar con la pelota y él tiene que tirar la pelota y esperar a recibir la pelota y tirar la pelota y esperar a recibirla ya sea con un adulto, con un hermano mayor. Otra cosa, por ejemplo, enseñarle a jugar con plastilina. Entonces, si estás jugando con plastilina y estás amasando la plastilina, haciendo bolitas, haciendo moldes, es incompatible con jugar apropiadamente con plastilina, con mecerse. Entonces, cuanto más actividades le enseñes, él va a estar ocupado en estas actividades apropiadas. Porque al parecer fuera están mucho más estimulados que o en actividad que ocupados. dentro de casa, ¿no? Ocupados. Exacto. Entonces, pero hacer intervención con ellos, eso sería mi recomendación en este momento. No, una de las dificultades que tenemos en nuestra comunidad en Perú es que tendemos a no querer diagnosticar a los niños tan temprano, entonces te escucho. Son pequeñitos, ¿no? 2 años y medio. 2 años y medio, entonces les decimos, tienen características de autismo, entonces no hacemos nada al respecto. No te preocupes del diagnóstico, preocúpate de la intervención. Ahorita sabes, diagnóstico o no diagnóstico, sabes que tienen estas características, que no se están comunicando, que no están respondiendo a su nombre, que no están jugando apropiadamente. Empiecen intervención que les enseñe a hacer esas cosas. ¿Cómo así se ha dado este tipo de casos de que son mellizos y los dos presentan estas características? Bueno, el autismo tiene un componente genético. Entonces, ¿sabes de otros casos similares? Sí, hay muchísimos. Cuando un mellizo presenta las características, no es raro que el segundo mellizo las presente a mayor o menor grado, pero es muy común. Es muy común que se den y en hermanos también, o sea, cuando tú tienes. Pero acá también individualizarlos, ¿no? Porque ya de por sí hay todo un estigma de los mellizos o los gemelos y que presenten también estas condiciones hace que también a los dos les den diferentes intervenciones, ¿no? Absolutamente. Yo en estos momentos tenemos, en Alcanzando, en los diferentes países donde trabajamos, tenemos 3 casos de mellizos con los que trabajamos y distintos. O sea, los programas, los objetivos que trabajamos con un mellizo. No es a la par, sino cada uno individual. Exacto. Muy bien, tenemos más llamadas ahora desde La Victoria. Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Baja por favor el volumen de tu televisor para escucharte mejor. Bájale todo el volumen cada vez que nos llamen al 212-4024. Bajen el volumen a su tele para tener una comunicación más fluida. Cuéntanos, Melissa. Señorita, yo tengo mi sobrinita, tiene 3 años, 7 meses. Ella tiene los síntomas del autismo. Ella actualmente ahorita va a terapias psicomotriz y ahora le han pedido terapia de conducta porque ella no entiende qué es no. Ella los juguetes los tira. Ahora lo último que le ha dado es por gritar. No habla, pero grita. O sea, está viendo un dibujo y grita, empieza a gritar por momentos. Yo quisiera saber a qué se debe. Y a veces grita tanto que yo digo la garganta le vaya a molestar algo, pero se la ha dado por gritar. No gritaba hace poco, hace 2 semanas ha empezado a gritar. Ve algo, un dibujo, ve algo comercial y ella grita. Yo quisiera saber a qué se debe, ¿no? ¿Y qué te recomiendan en esta terapia de conducta que nos cuentas? ¿Perdón? ¿Qué recomiendan en las terapias de conducta a la cual las llevas? Nos recomiendan porque dice que como es única bebita es muy engreída, entonces por eso es la mala conducta que tiene. Depende, creo que yo, de casa. Mucho le engreímos, es por eso es que ellas dicen la que la ve, la que hacen las terapias, que por eso es que ella no hace caso, no obedece. Porque por ejemplo cuando la llevan al parque también mi hermano, es hijita de mi hermano, ¿no? La lleva al parque y es un caos traerla porque ella viene llorando porque ella quiere seguir en el parque.
ella grita y empieza a llorar. O sea, para sacarla a ella es una paciencia total. Muy bien, Melissa, ahora vamos a ver qué te dice Mapi. A ver, Melissa, primeramente yo voy a defender a tu hermano. Yo no creo que sea porque la estén criando. Es una característica muy típica de niños dentro del espectro que imitan algunas de las conductas que tú explicas. ¿Por qué? Porque no tiene otras conductas apropiadas. Tú hablas de que ella grita, que piensa en qué tiene ella de lenguaje vocal. Si ella no gritara y si tuviera el lenguaje más fluido, vocal o gestual, ella vería algo en la televisión que le gusta y te diría, mamá, mira el dibujo en la tele, o papá, mira el oso está saltando. Pero como no tiene ese lenguaje vocal para hacerte ese comentario con referencia a lo que está viendo, entonces grita. Lo correcto en ese momento es, o en este momento en general en su vida, es enseñarle a hacer esos comentarios. Cuando veo algo que me gusta, lo apunto y miro a mi papá para que lo vea conmigo, o lo apunto y digo la palabra, o digo la frase, o digo la oración si estoy a ese nivel, para que compartir esta información con ellos. Si de repente estoy viendo algo que no quiero, entonces aprendo a decir no quiero, apáguenlo, para remover ese estímulo que no quiero ver o que no quiero tener en estos momentos. Entonces yo pensaría que está emitiendo esos comportamientos inapropiados que tú mencionas porque no tiene el comportamiento apropiado en esos momentos. El tirar los juguetes, otro comportamiento muy común que probablemente se debe a que ella no sabe cómo jugar apropiadamente con esos juguetes, con esas herramientas. Entonces enseñémosle a jugar apropiadamente. Entonces me siento y armo el rompecabezas, no tiro las piezas del rompecabezas. Si le enseño a armar el rompecabezas, ya no los va a tirar porque es incompatible armar el rompecabezas con tirarlo. Si estoy jugando con un tren, armo el caminito del tren, armo el tren y lo hago caminar. Eso es incompatible con tirar las piezas del tren. Entonces es enseñarle comportamientos apropiados para reemplazar esos inapropiados que estamos viendo que no queremos. Pero ¿cómo generamos ese cambio? O sea, nosotros mismos lo hacemos como padres, como familiares, explicándoles o diciendo, ven tú, bueno, tú has dicho que hay que emplear diferentes estrategias, pero ¿por dónde empezar? Mira, yo empezaría con todo niño por modelo. Ahora, la intervención tiene que ser comprensiva, entonces hacer pedacitos a veces no nos ayuda mucho. Entonces, yo lo que les recomendaría es que se juntaran con un profesional especializado en el tema y que creen un plan de trabajo. Okay. La manera más efectiva de trabajar con los chicos es trabajar a través de todo el día. En un mundo ideal, un niño con las dificultades que expresa esta tía recibiría intervención o estaría trabajando en habilidades 30 horas al día o 40 horas al día, tanto como todos nosotros trabajamos. Alguien, ya sea mamá, abuelita, tía, una profesional como yo, estaríamos trabajando 40 horas al día con esta niña. Los niños, por ejemplo, que nosotros vemos en el centro en Alcazando, que inicialmente presentan algunas de las características que esta tía menciona, vienen a nosotros o 12 horas a la semana o 24 horas a la semana y la familia se lleva tarea para el resto de esas horas. Eso va a ser el siguiente punto luego de esta llamada, porque la idea es también saber cómo el familiar, cómo el entorno tiene que actuar, ¿no? Eso es muy importante, y también el tema de que nos cuentes más a detalle la evaluación, las sesiones, la intervención que ustedes realizan. Vamos con Melissa desde La Victoria, Ada desde ATE. ¿Cómo estás, Ada? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo soy educadora. Tengo muchos años de experiencia. Ya tengo un alumno que ha sido autista y antes no se daba tanta importancia a este problema, ¿no? Pero es, como ustedes dicen, la familia es la parte principal. Yo tenía el niño que le gustaba desnudarse, le gustaba sacarse todo y le gustaba caminar en puntillas. Lo que hacía, como dice la doctora, es distraerlo. Le encantaba la rompecabezas. Cada vez que se desnudaba, le daba una rompecabezas y él se olvidaba de ese problema. Entonces, he ido involucrando a la familia y gracias a Dios, ahora el joven es profesional. Excelente, Ada. Quiero decirle a ustedes de que involucren a toda la familia. Yo trabajaba con flashcards. Lo que él más le molestaba o gritaba, porque a ellos también les molesta mucho el ruido. No les gusta que haya una música fuerte
o que le hablen en un tono fuerte. Hay que darle mucho cariño, atención todo el día, y se logra sacar a ese niño. Ahora, ese es mi consejo para... Excelente los consejos que nos das, y me interesaría que nos cuentes también un poquito breve cómo haces para la interacción social, ¿no? O sea, si eres profesora y has logrado estos cambios, ¿cómo manejabas a los demás alumnos o demás compañeros? Mire, con los alumnos, él primero cuando llegó me vino como tenía 3 años, entonces no pronunciaba bien, pero le encantaba abrazar a los niños, y cada vez que los niños lo abrazaban le decía, es Mariela, es José. Entonces cuando ya venían a recoger a sus padres y él quería pronunciar, más o menos en agosto, Mariela. Muy bien, Mariela, un aplauso para el amigo. Mariela, es José. Y hacía el intento. 4 o 5 años pronunció correctamente, pero está en el trabajo diario. Y lo que mucho le dábamos es mucho cariño. Y eso sirvió para unir a la familia, porque era una pareja separada. El papá se volvió a juntar con la mamá y logramos esto, ¿no? Que ahora, como le digo, a mucho orgullo. Los niños se preguntaban sobre este niño con la condición de autismo, ¿te decían algo? Había también, quizás hay gente que no lo entiende, muchas veces no sabe cómo actuar. No, mi problema fue los demás padres. Mi problema fue en el aula, tuve que tener reuniones mensuales para poder explicarle, porque antes creían que esta era una enfermedad que se contagiaba o que el niño va a hablar igual que él, pero le tomaron tanto cariño que realmente los niños me apoyaban mucho. A él le gustaba, por ejemplo, responsabilidades. Le dábamos para que reparta lonchera, le dábamos para que reparta cuadernos, y como que se familiarizaba con las letras. Por ejemplo, en cuestión de enseñarle vocales, fue el primero en aprender, ¿no? Con imágenes. A ver, ¿qué vocal es esta? Y lo ponía ala, y era un ejemplo para los demás. Pero como le digo, los padres, bueno, hasta ahora agradecidos, y es un aprendizaje como educadora, ¿no? Yo quisiera que los padres todo el día, como dice la doctora, todo el día hay que trabajar, incluso cuando está dormido, mi amor, porque a veces hasta me decía la señora de que bastante en la noche se despertaba y tenía un poco de temor. Le digo, señora, sóbele la piernita, háblele, cántele. Le encantaba bailar, pero con una música suave, no que sea, porque cuando se levantaba el volumen inmediatamente hacía ua. Entonces evitábamos eso, ¿no? Te felicitamos, Ada, desde aquí, en realidad una verdadera educadora, ¿no? Sí. Una maestra que ha demostrado que con perseverancia, con mucha atención logra esta inclusión, en realidad la inclusión verdadera, porque yo justo le preguntaba eso porque ya sabía, ¿no? La mayoría de veces los papás, ante el desconocimiento, ¿no? La ignorancia sobre diferentes condiciones, le temen y simplemente rechazan otro tipo de personalidades o características en las personas, ¿no? Y ella ha demostrado que sí se puede hacer todo eso. ¿Qué más podrías agregar? Absolutamente, o sea, de verdad, felicitaciones por el trabajo que mencionas haber hecho, y a solas y hace tanto tiempo también, ¿no? Porque son dificultades que yo en los 22 años que llevo en el campo veo una y otra vez, y no solamente acá en Perú, sino alrededor del mundo, que efectivamente cuando haces inclusión, el grupo más difícil son los otros papás, los papás de los niños no incluidos, ¿no? Los papás de los niños neurotípicos, digamos, en la clase. Y algo que yo siempre comparto con profesionales que hacen inclusión y con los padres de los colegios donde hacemos inclusión, es que deberían mirar los estudios en inclusión, porque los estudios en inclusión muestran que los más beneficiados, la población, el grupo más beneficiado en un espacio educativo son los niños neurotípicos en ese espacio. Es buenísimo para el niño que está siendo incluido, pero los que más ganan son los niños neurotípicos. El tema de la tolerancia, el tema de la aceptación, el tema de poder manejarse en diferentes circunstancias, ¿no? Absolutamente. Y los padres, imagínate, y ya que hablamos de preparar al entorno, Ada también nos da a reflexionar de que hay que preparar a muchos educadores, ¿no? Sí. Que no están capacitados para lidiar con ese tipo de personalidades o condiciones. Absolutamente.
absolutamente. Cuéntanos, porque está antes que nos gane el tiempo, ¿cómo hacen una sesión? Por ejemplo, a muchos de nuestros televidentes les he recomendado ir a una evaluación. La evaluación demanda mucho tiempo, es todo un día, son varias horas, ya que también se nos está recomendando dedicar más de 24 horas a las personas con autismo. Entonces, ¿cómo va esa evaluación para que los papás sepan? Mira, una evaluación apropiada debería durar aproximadamente 6 horas. Y lo mejor es dividirla en distintos días. Okay. A veces no es posible, ya sea por temas de tiempo, de espacios, las familias viven a distancia y tienen que viajar, pero sí quieres dividirla en días múltiples y debe tomar aproximadamente 6 horas realizar una buena evaluación en la cual el profesional como nosotros va a utilizar al menos 2 instrumentos distintos. Nosotros en ocasiones utilizamos hasta 4 instrumentos de evaluación distintos para evaluar al niño, crear un perfil educativo apropiado, averiguar qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer y cómo estás aprendiendo, para entonces no tener solamente qué te quiero enseñar, sino cómo te puedo enseñar esas cosas. Y en la estructura es un profesional como tú con un niño o niña, o también tiene que estar presente el papá, la mamá, algún familiar. Hacemos una reunión inicial que incluye a los familiares, a quienes puedan estar presentes, generalmente eso mamá o papá, o una abuelita, una tía, y después las siguientes sesiones son solo con el niño. Hay ocasiones en las que eso cambia, dependiendo del nivel donde esté el niño, de las dificultades que presenten. Hay evaluaciones que realizamos completamente con la mamá, porque el niño tiene dificultades, digamos, de trabajar con otras personas que no sean los que él ya conoce. Y luego de esa evaluación debería arrojarte no solamente un diagnóstico, porque el diagnóstico es simplemente una etiqueta, es como le llamas a esas características. La parte más importante es que esa evaluación te arroje qué dificultades está presentando el niño específicamente en las diferentes áreas de desarrollo, para así poder tener un plan de intervención con ese niño. Ahora, siempre que hablamos de salud, siempre que hablamos de temas sociales importantes, ¿no? Internos, ¿no? Muchas veces se dan las opciones, pero el tema del acceso económico es un pretexto, un factor donde justamente los papás tiran la toalla o no logran avanzar. Es muy complicado el tema de las sesiones, el tema de las intervenciones con personas con autismo, es muy caro quizá. Eso es uno de los grandes problemas, pienso, en nuestro país en este momento, es el acceso. ¿Por qué? Porque son terapias son intervenciones, que la familia tiene que pagar, que un seguro no necesariamente las va a cubrir, que no necesariamente vivimos en un país donde el Estado nos va a apoyar con esos gastos. Entonces sí, el tema económico es difícil, es una de las razones por las que nosotras empezamos la fundación Alcanzando acá en Perú, porque queríamos tener un espacio donde pudiéramos apoyar a aquellas familias que no podían tener. En Alcanzando no se paga un precio módico, ¿cómo es? En Alcanzando se paga en escala. O sea, las familias vienen a se le hacen como una evaluación. Exacto. Y dependiendo de las posibilidades, número uno, de la familia, y luego de los espacios que nosotros podamos subsanar con los financiamientos que recibimos. Más o menos, ¿en cuánto fluctúa, así de una manera general? Mira, va a depender número uno, de las necesidades de intervención del niño, o sea, cuántas horas de intervención requieren, y va a depender también de las posibilidades económicas de la familia. Entonces nosotros tenemos familias que pagan hasta más o menos 3.000 soles al mes por intervención. Por la cantidad de horas que requieren los niños, por la cantidad por la intensidad que requieren. ¿Pero puede ir más o puede ir menos? Puede ir más o puede ir menos. Tenemos muchísimas familias que pagan mucho menos de ese número, de esa cifra, porque nuevamente los niños requieren menos horas de intervención, y hay diferentes modelos. O sea, tenemos familias que nos dicen, mira, Mapi, no, imposible pagar una mensualidad así. Dimos, bueno, escojan otro modelo. Nosotros tenemos familias, por ejemplo, a las que hemos entrenado a la familia. Excelente. Que la familia ha pasado una semana, 2 semanas con nosotros, han aprendido qué hacer, cómo trabajar con el niño. Y les han dado las herramientas. Ellos trabajan con el niño y vienen a consultorías periódicamente. Excelente, muchísimas gracias, Mapi. Ha sido en verdad bastante educativo toda la información que nos has dado. ¿Dónde la gente podría más bien contactarse contigo si en caso está interesada? Mira, si los que estén interesados en contactarnos, como saben, ¿no? Mi nombre es Mapi Chávez Cueto, directora de Alcanzando. Alcanzando tiene una página web, alcanzando.org.pe, o nos pueden llamar al 243-1266. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que haya servido todo el programa de hoy dedicado a la información del autismo. Nos encontramos mañana a partir de las 3 de la tarde. Chao.
help but be intoxicated. Why?